Estamos invitados para esta tarde a partir de las 15 horas, donde escucharemos al señor José Antonio Neus con la exposición Briefing Document, una selección de los mejores casos. Y a las 17 horas, el señor Juan José Benítez, quien hablará de la desclasificación de documentos del Ejército del Aire Español. En nuestro inicio de las conferencias. Tenemos dos informaciones que darles. Una, el señor Jean-Jacques Velasco desea hacer entrega al público de alguna documentación que él trae, con el mismo propósito de hacer entregarla, que lo vamos a hacer de inmediato. Y nuestro primer expositor de la mañana, el doctor Richard Hines, desea saber el motivo. Recuerden que él es doctor en psicología, las motivaciones que ustedes tuvieron para asistir a este evento. Entonces les voy a pedir que tengan la bondad de levantar la mano a aquellas personas que están presentes acá porque les motiva a conocer más del fenómeno OVNI. Bien, muchas gracias. Y la segunda pregunta que hace el doctor Hines es: ¿cuántas personas aquí presentes han tenido la oportunidad de observar un fenómeno muy parecido a los ovnis? Ok, Mr. Hines. Gracias. Yeah, no? Sí. After okay. Thank you. Bueno, con el objeto de motivar la asistencia de ustedes, los documentos del señor Velasco van a ser entregados en el intermedio de esta segunda jornada. Don José Antonio Neus Martínez es chileno, nacido en Nueva York el 23 de septiembre de 1950. Ha realizado estudios de lengua y civilización francesa en la Universidad de Sorbonne, París, periodismo en la Universidad de Chile, Santiago, y del método de enseñanza Lozanov en el Instituto Mankind Research Unlimited de Washington, D.C. Ha publicado un gran número de trabajos sobre el tema, de los cuales resumimos: breve documento de los objetos voladores no identificados, la mejor evidencia disponible, en coautoría con Don Berlinen y Mary Galbraith en 1995. Un capítulo de la antología De Cielo y Tierra en 1996. Editor del libro Una guía de estudio de ovnis, fenómenos físicos y paranormales en la Unión Soviética en 1991. Y además es creador de los calendarios OVNI de 1998 y 1999. En nuestro país ha colaborado en varias revistas y publicaciones como la revista Mapocho, El Mercurio, La Segunda, Revista Que Pasa y Diario La Tercera. En Estados Unidos es columnista de la revista Fate, UFO Report, UFO Magazine, MUFON, UFO Journal y otras. Ha publicado sus trabajos en Brasil, Argentina, Japón, España, Francia, Italia, Hungría, Rusia, Dinamarca y Colombia. En otro aspecto, ha sido el productor periodístico para la sección estadounidense de la serie OVNI de Televisión Nacional de Chile. El señor Neus es el coordinador internacional de la Mutual UFO Network, MUFON, desde 1990. En ese mismo año, 1990, fue distinguido como el ufólogo del año por la National UFO Conference en Miami Beach. Investigador del año 1991, premio otorgado por la Sociedad Forteana de Nueva York, y premio Konrad von Keminsky de la categoría internacional, entregado por la revista UFO Magazine de Budapest. Señoras y señores, queda con ustedes don José Antonio Neus con su exposición Briefing Document, una selección de los mejores casos.
Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con todo el material de diapositivas, y vamos también a mostrar unos videos, no de OVNI, sino que de declaraciones de generales, 3 generales y un coronel, porque mal esta es una feria de la FIDAE y de la Fuerza Aérea, así que claro que estos generales son de otros países, pero en fin, aquí igual están representantes de todos los países que vienen a esta famosa feria aeronáutica. Pero antes de empezar con el material ya propiamente tal de ufología, pues para mí es un gran placer de luego volver a mi país, pero además lo que más me orgullece es ver la evolución que ha habido aquí en Chile en los últimos años. Cada vez que yo vengo, generalmente una vez por año, la cosa está más oficial, mejor organizada. Yo ya estaba dando conferencias aquí en los años 80, cuando la ufología estaba realmente en pañales. Y ver ahora una cosa así, organizada por la FIDAE, con el apoyo de la Fuerza Aérea y la existencia de una comisión como el CEFA, que organiza el general Bermúdez, es realmente importante. Y de alguna forma Chile se está convirtiendo en un líder, se está oficializando la ufología en forma abierta. No han habido estudios secretos, naturalmente, en muchos países, pero eso nos ayuda mucho al resto del público. Así que para mí es un gran placer ver ese progreso y lo veo clarito, tal vez más fácil para mí ver la evolución que para ustedes, porque yo vengo una vez al año o una vez cada año y medio y veo el progreso, la diferencia desde el viaje anterior. Bueno, yo creo que tenemos mucho material gráfico para mostrarles, así que deberíamos empezar ya con los diapositivos. Creo que hay que prender la máquina, ¿no? Entonces, sí, hay que ponerle nomás el botón on. Estaba prendida en la mañana, pero yo la apagué porque para qué tenerla funcionando durante varias horas. ¿Está? No. Ya. Aquí tengo. Bueno, como muchos de ustedes saben, yo fui uno de los coautores de este documento que se llama el Unidentified Flying Objects Briefing Document, o documento sumario de objetos voladores no identificados, la selección de los mejores casos. El autor original fue Don Berliner, que es un periodista aeronáutico que lleva muchos años involucrado en la ufología, pertenecía a la antigua organización NICAP de Washington, D.C., y después la coordinadora del proyecto fue Marie Galbraith, que no la podríamos realmente llamar ufóloga, porque ese no es el currículum de ella. Ella fue la esposa del embajador de Estados Unidos en Francia, en la época de Reagan. Entonces tenía contactos muy importantes que fueron vitales para nosotros para elaborar este proyecto. Y bueno, el tercer autor fui yo, y básicamente el diseño original de este documento fue hecho por Berliner, pero a mí me trajo de hecho la señora Sandra Wright, que está aquí con nosotros, para expandir el documento y ponerle casos más recientes y más que nada agregarle casos internacionales, porque el documento original tenía prácticamente nada más que casos norteamericanos. Este proyecto fue financiado por el famoso filántropo Lawrence Rockefeller y en su época se publicó nada más que 1000 ejemplares de este libro y no se vendió en forma comercial ni se entregó prácticamente a la prensa. Algunas copias se entregaron a la prensa, pero el objetivo era realmente escoger los mejores casos, los casos mejor documentados, la mayoría de ellos basados en documentación oficial o científica, para enviarlo a miembros del Congreso de Estados Unidos y diversas autoridades. En Francia circuló mucho este documento, se le entregó, por lo mismo que la señora Galbraith había sido ex embajadora, se entregó al presidente Chirac y a mucha gente. Aquí en Chile también se le entregó copia al general Vega, ex comandante de la Fuerza Aérea, y también se entregó, en ese entonces no existía el CEFA todavía, pero se le entregó una copia a Gustavo Rodríguez, que estaba él ya muy interesado en estos temas hace mucho tiempo.
Y bueno, también se distribuyó en Bélgica y en muchos otros países. La idea era desmistificar un poco la ufología de todo el tinte comercial y sensacionalista y poco serio que desgraciadamente ha tenido en los últimos años, y darle a ver a la gente importante, a los políticos, a las autoridades, a los científicos, de que realmente hay un material serio ufológico más allá del sensacionalismo que se ve en la televisión. Afortunadamente, ahora se va a publicar este libro finalmente en forma comercial, así que el público en masa va a tener acceso a él, va a salir en una edición de bolsillo por la editorial Dell en junio de este año, por lo menos en inglés, de ahí esperamos que en algún momento se traduzca al español. Aquí vemos un índice del contenido del libro. Tenemos la parte de la introducción, el overview, y la casuística propiamente tal, empezando con los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial, los que llamaban cohetes fantasmas en Escandinavia, la primera oleada americana, segunda oleada americana, etcétera, hasta la oleada en Bélgica. No se preocupen porque vamos a explicar uno por uno, pero esto es para que tengan una idea en general. Y después la tercera parte era una parte de citas, declaraciones de diversas autoridades, expresidentes, miembros de congresos de diversos países, generales, científicos. También, pues la gente no está al tanto de que en realidad a través de los últimos 50 años una serie de gente importante ha hecho declaraciones, algunas de primera mano por avistamientos que han tenido, otras no por avistamientos, pero declaraciones apoyando la importancia de que se investigue este fenómeno. Vamos a empezar primero con unas pocas tablas del contenido general del documento y después entonces vamos a ir uno por uno, claro que en forma breve, los distintos casos que se tratan en él. Y entre medio vamos a ver también estos videos de autoridades que hablan de los casos discutidos en el documento. Bueno, básicamente estos son todos sacados del overview, del sumario al comienzo, y la parte empezando con la famosa oleada de Washington D.C. el año 52, un caso en la base Lakenheath de Inglaterra, el 56, la alerta que se produjo en varias bases del Comando Estratégico del Aire en Estados Unidos en el 75, el famoso caso de Teherán del 76, el caso de Ben Waters del 80, el caso de los aviones en Brasil del 86, el caso del avión de carga de la línea aérea japonesa del 86 también, un caso en una base de misiles en Rusia en el año 89 y finalmente la famosa oleada de Bélgica del 90. Y aquí abajo tenemos casi la misma lista, aquellos casos que una vez que el objeto fue detectado por el radar, se decoló un avión de guerra, una intercepción. También Washington D.C., Lakenheath, las bases del comando aéreo, Teherán, Brasil, Kapustin Yar y Bélgica. Ahora vemos aquí la tabla de los casos con evidencia física, que son tal vez los más importantes bajo el punto de vista científico, porque hay algo más concreto que se puede analizar. Esto tradicionalmente, según la definición del Dr. Hynek, como ustedes saben, el ex asesor del Libro Azul, que Falcon Lake, en Canadá, donde el individuo Michalak, que falleció el año pasado, pero claro, muchos años después del incidente, tuvo una serie de lesiones físicas. Y trans en Provence en las plantas, como explicaba el señor Velasco. Finalmente, el efecto electromagnético, Leveland en Texas, el 57, cuando se producen varios efectos en que se paralizan los motores del auto, y Teherán, donde hay un famoso también efecto electromagnético en los equipos del avión. Y también Trans-en-Provence, pero ya como una explicación de los efectos que ocurrieron sobre las plantas, porque ahí no hubo efecto directo sobre máquinas. Después, una vista general de aquellos casos con evidencia ya sea fotográfica o fílmica o de video. Tenemos el famoso caso de las fotos tomadas por la Marina Brasilera en el año 58, la isla Trinidad, el también muy conocido caso de las Islas Canarias,
del 76. El caso Ben Walters lo pongo ahí no publicada, porque en realidad que se sabe que hay fotos, pero nunca han salido públicamente. Aunque yo después de muchos años logré ver finalmente una foto, pero no tengo acceso a ella. La vi, solamente me la mostró uno de los testigos, Larry Warren, que fue uno de los testigos militares de ese caso, que había escrito un libro y que después de la publicación de su libro fue contactado por, no por un extraterrestre, sino que por uno de los militares que habían participado en ese caso, y efectivamente le envió una foto donde se ven 3 luces en el cielo. Así que finalmente vi una foto, pero en los informes se habla también de que se tomaron muchas más fotos, pero no han sido analizadas. Y después casos con humanoides o encuentros cercanos del tercer tipo, Socorro, las Islas Canarias y de nuevo Rendlesham, aunque la participación de los humanoides en ese caso no está tampoco en el récord oficial, está solamente en el testimonio de algunos de los testigos. Después otra parte de nuestro libro era la explicación, gran parte del libro está basado en documentos o declaraciones de los gobiernos. Tenemos una serie de informes del gobierno norteamericano, la USAF, la Fuerza Aérea, el FBI, la CIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, etc. Estos todos documentos desclasificados oficialmente en los últimos años, sobre todo a partir de mediados de los 70, cuando se enmienda la Ley de Libertad de Información, que le permite al investigador o a la prensa o al público no solo esperar que los gobiernos le entreguen los documentos, como es el caso en Inglaterra, en España, en otros países, donde el investigador no tiene recursos, solamente depende de lo que el gobierno le entregue. Pero en Estados Unidos antiguamente era así, pero a raíz de los escándalos de Watergate se enmienda esta ley por el Congreso y si uno no está convencido de que el gobierno le ha entregado mucho material, puede meterle juicio al gobierno. Y a veces se ganan esos juicios o a veces se pierden, ya que naturalmente que el gobierno se guarda la posibilidad de mantener material reservado por razones de seguridad nacional. Después tenemos informes gubernamentales de otros gobiernos en nuestro informe, incluyendo Bélgica, Brasil, Canadá, Francia, España, el Reino Unido y Rusia. Y finalmente, en la última parte del libro, las declaraciones o citas de figuras prominentes del gobierno, militares oficiales, astronautas y científicos a través del mundo. Ahora, muy brevemente, las formas de los ovnis. Hay muchas más formas, pero estas son, digamos, las más comunes. El disco, la esfera, el cilindro o cigarro, que se le llama popularmente, y el triángulo. Ahora, claro que, como sabemos, y como explicó el Dr. Haynes en su brillante ponencia de la mañana, sabemos que a veces estas formas no son necesariamente rígidas. Uno de los fenómenos más curiosos de la ufología de los ovnis es justamente lo que fue un término que inventaron los rusos, el llamado polimorfismo. La característica que tienen los ovnis, a veces, en algunos casos, de cambiar de forma, lo cual es imposible para nuestra tecnología. Naturalmente, un avión, como los que están aquí en las ciudades, pueden hacer muchas cosas maravillosas, pero no pueden cambiar de forma. Pueden tener medidas de guerra electrónica, engañar a los radares del enemigo, pero no pueden cambiar de forma física, por lo menos con la tecnología conocida de hoy en día. Pero los ovnis parecen tener, según muchos relatos, incluyendo muchos que me han contado aquí en Chile, tienen esa característica. Y después tenemos algunas de las características también básicas, hay mucho más, pero tienen que entender que este no fue un informe técnico, porque era para ser enviado a políticos, a gente muy ocupada que no tenía tiempo. La idea era darles un resumen de la mejor evidencia. La velocidad, como pueden cambiar de velocidad, aceleración extrema, maniobrabilidad óptima y poder suspenderse en el aire silenciosamente. Bueno, eso un poco la parte general de mi presentación. Ahora vamos a ir en los casos. Aunque nuestro informe no habla, no se explaya en casos históricos, se tomó la decisión de por lo menos mostrar este cuadro para que las autoridades y la gente que recibió este informe
se dieran cuenta que en realidad el fenómeno OVNI, a pesar de que la era moderna del fenómeno OVNI empieza en el año 47 o tal vez un poco antes con la Segunda Guerra Mundial, con los Foo Fighters que ya vamos a ver, pero no, ahí cuando se le define, digamos, tiene un nombre. Sociológicamente empieza el fenómeno OVNI en este siglo, a mediados de siglo. Pero si inspeccionamos una serie de textos o cuadros o documentos históricos, vemos que ahí esos documentos o ilustraciones muestran fenómenos que ciertamente hoy en día llamaríamos ovnis. Aquí tenemos un cuadro famoso de la escuela de Filippo Lippi, que está en el Palacio Vecchio de Florencia. La Madonna con el niño Jesús y el niño San Juan. Y aquí vemos como una escena secundaria del cuadro, en que un hombre está mirando para arriba. Esta es la parte favorita para mí. El perro también está mirando para arriba, así que el perro es un testigo. Y aquí tenemos el objeto, que es un ovni. Ciertamente no sabemos lo que es un ovni, por eso estamos acá, pero es un objeto desconocido, no parece ser un cometa. Ciertamente en el Renacimiento, este cuadro es de 1400 y tanto, o sea que no había ninguna máquina aérea en esa época. Los objetos, los llamados objetos voladores identificados, de los que se confunden muchas veces con los ovnis, en esa época solamente aplicaría la parte del fenómeno natural, pero no las máquinas aéreas, que hoy en día corresponden a muchos avistamientos falsos. No me voy a explayar más hoy día en esto, pero mañana, una parte de mi presentación mañana va a ser justamente una nueva investigación que estoy haciendo sobre la parte histórica del fenómeno OVNI. No tanto la teoría de los antiguos astronautas o el paleocontacto, sino que documentos, aunque también vamos a tener algo de eso, pero más bien documentos más modernos, bueno, no necesariamente muy modernos, empezando con los escritores romanos, pero ahí avanzando el Renacimiento, la Edad Media y finalmente el siglo XVIII, siglo XIX. Pero mañana hablaremos de eso. El primer capítulo ya de la casuística más detallado en el libro es los Foo Fighters, los llamados Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, este es un término que en Chile les encanta y se usa mucho para casuística moderna. Sin embargo, en el resto del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Foo Fighter es un término puramente histórico. Se utiliza solamente para aquellos avistamientos de generalmente bolas rojas, luminosas, como se ve en esta ilustración, que perseguían a los pilotos aliados durante bombardeos en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial. Ese era un sobrenombre que se les dio. Esta es una de las pocas fotos conocidas de Foo Fighters o de objetos desconocidos. En este caso fue lo que se llama el bombardeo, aunque no botaron bombas, pero fue un incidente que ocurrió sobre la ciudad de Los Ángeles en febrero de 1942, en que una flotilla de objetos sobrevolaron la ciudad de Los Ángeles. Ya Estados Unidos acababa de entrar en la guerra y causó una tremenda alerta. Dispararon 1500 balas de cañones antiaéreos, y según un informe que después se desclasificó del general en jefe, el general Marshall, al presidente Roosevelt, ahí se explica todo el caso. O sea, digamos, se da constancia del caso, en el fondo no se explica nada. Se dice que eran aviones no conocidos, porque todavía no existía el término OVNI, además estaban en guerra, o sea que la primera impresión era que se trataba de los japoneses. Ahora, ¿por qué los japoneses iban a mandar 15 aviones a volar sobre Los Ángeles sin soltar ni una bomba? Eso nunca quedó claro. Obviamente no eran japoneses, y a pesar de todo el cañoneo antiaéreo, no se derribó ningún objeto. Finalmente, después de muchos años, se ha logrado la desclasificación de algunos documentos de aquella época. Aquí, por ejemplo, se habla de, estos son documentos hechos por los propios pilotos después de que habían hecho la misión en Alemania, dando los pormenores de la misión. Y aquí, por ejemplo, se les llama que vieron flu fire, o sea, ni siquiera usan el término ahí, Foo Fighter, fuego flu, o sea, era un momento que se le daba distintos nombres, también les llamaban a veces crowd balls, sería bolas germanas. Y, en fin, en esa época, claro, una de las teorías del ejército americano
era que se trataba de armas secretas alemanas, porque estaban en guerra, y eso es lo que pensaban en esa época. A pesar de que este ya es una concepción más fantasiosa de un disco volador, generalmente el Foo Fighter es una bola generalmente roja, pequeña. Mucho se ha especulado con las armas secretas de los alemanes, indudablemente tenían armas secretas, tenían los cohetes B-2, como ustedes saben, que después fue el origen de los viajes a la Luna de la NASA con von Braun y todo aquello, pero no hay realmente mucha evidencia que los alemanes estuvieran tan avanzados en este aspecto. Al parecer, en el mejor de los casos, tenían algunos planes de construir objetos con forma de disco, pero no hay evidencia que estos discos realmente hayan funcionado. De hecho, si los alemanes tenían tan buenas armas al final de la guerra, no hubiesen perdido la guerra. El próximo hito, una vez que se acaba lo de los Foo Fighters, que ocurre en los últimos 2-3 años de la Segunda Guerra Mundial, la situación se calma un poco en cuanto a estos fenómenos, y en el año 46 se prende de nuevo la mecha con una oleada que se le llama de los cohetes fantasmas. Esto funciona principalmente en Dinamarca, Suecia, Noruega, en los países escandinavos, donde crea una verdadera alerta. Estas son las únicas fotos conocidas, publicadas incluso en la prensa en la época, y también la teoría aquí, por eso hubo todo un seguimiento militar, era de que eran los cohetes B-2 que los rusos habían capturado en Peenemünde, porque Peenemünde, la famosa base de cohetes alemanes, estaba en la zona de ocupación soviética. Sin embargo, como sabemos, la mayor parte de los técnicos, de los ingenieros, de los científicos y de los mismos cohetes no fueron a Rusia, sino que fueron a Estados Unidos, porque von Braun había tomado la decisión de rendirse a los aliados, la había tomado bastante antes del final de la guerra, y había hecho todos los arreglos para Peenemünde. Efectivamente estaba en la zona báltica, pero él y todo su equipo se mueven hacia la zona del sur de Alemania, donde se rinden a los aliados, y eventualmente van a Estados Unidos, ayudan a desarrollar el programa de misiles norteamericano y después la NASA. Aquí vemos algunos artículos de la prensa de la época, del New York Times, del año 46, donde se habla de los suecos usan radar en su pelea contra los misiles, le llaman. Y aquí se habla de una misión muy misteriosa que hizo el general Doolittle, un famoso general de la Segunda Guerra Mundial, que efectivamente fue a Suecia, a Estocolmo, en la mitad de la oleada, y según reportó el mismo New York Times y otra prensa, aunque los objetivos oficiales de su misión eran otros, parece que también estaba interesado en recabar datos sobre esta famosa oleada. Tal como los Foo Fighters nunca se probaron que fueron alemanes, los cohetes fantasmas nunca se probaron que eran cohetes alemanes, pero disparados por los rusos. Además eran muchos, hubo pero cientos de avistamientos. A lo más los rusos habían tenido unas pocas cohetes tal vez, pero no miles. Y también eventualmente se obtuvieron algunos documentos desclasificados. Esta es una revista de inteligencia, pero clasificada en la época, publicado el 9 de enero del 47, los cohetes fantasmas sobre Escandinavia, donde se describe, aquí ven ustedes incluso el membrete secreto, en la época, claro, ahora desclasificado, acá está el timbre de desclasificación. Ahora entramos a la primera oleada norteamericana del año 47, con el famoso avistamiento de Kenneth Arnold, un piloto civil que está volando sobre el monte Rainier en el estado de Washington, cuando ve una formación de 9 objetos. Bueno, aquí esta es la revista Fate, de hecho, en marzo del 48, el primer ejemplar de la revista Fate, número 1, donde el artículo de portada es escrito por Arnold, La verdad sobre los platillos voladores, por Kenneth Arnold. Curiosamente, yo actualmente soy el columnista de esta revista del tema OVNI, así que es una revista con bastante historia, como pueden ver. El primer ejemplar escrito por el propio Kenneth Arnold. De aquí viene el nombre disco volador, a pesar de que según el informe, aquí vemos también los artículos en la prensa, asegura que vio aviones con la forma como de platillos.
un diario de Oregón. Esto pasó y aquí describe el caso. Fue una de esas cosas raras que nunca se van a entender bien por qué ciertas cosas son noticias y otras no. Aquí lo que pasó fue que por alguna razón el avistamiento de este señor, que fue muy claro, fue a las 3 de la tarde, en plena luz del día, avistamiento diurno, el clima estaba muy bueno y por alguna razón no debe haber habido otras noticias importantes ese día y de alguna forma eso se convierte en un tremendo boom. Ahora Arnold le explica a un periodista que los objetos, decía él, era como que él estaba tratando de explicar el movimiento de los objetos, que eran como discos, era como si uno pone un plato en un balde de agua, la forma como se cae el plato dentro del agua. De ahí viene el origen del término platillo volador o disco volador. Esta es una representación más exacta de lo que realmente vio Arnold. Esto es el propio informe que hizo el mismo Arnold a la Fuerza Aérea Norteamericana. En esa época ni siquiera la Fuerza Aérea era parte del ejército, era digamos la rama aérea del ejército. Solamente después, en septiembre del 47, se crea la USAF como tal. Aquí tenemos otro documento desclasificado mucho después del FBI, donde se usa incluso el término X. Los archivos X tienen cierta realidad, no la misma realidad que muestra el programa de televisión. Se usa el término para cosas de espionaje, asunto de seguridad X, informes de discos voladores, desde el agente del FBI en Portland al director Hoover. Estos documentos recién se vienen a desclasificar a finales de los años 70. Lo interesante de este caso, del documento en particular, es que no solo habla del caso de Arnold, sino que habla de otro testigo, un prospector de metales, de minerales, que estaba en tierra, no volando, y que ve también un objeto el mismo día, en la misma zona. Ahora entramos a la oleada, y desde luego que hay el caso Roswell y muchos más incidentes del 47, pero no vamos a entrar en detalle. El caso Roswell es un asunto muy complicado, que por lo mismo que es muy complicado y que hay muchas versiones, y que tampoco está apoyado oficialmente por documentos, tenemos solamente los testimonios, tomamos la decisión cuando se elaboró este informe de dejarlo fuera, porque si no tendríamos que haber ocupado la mitad del libro para discutir eso y tratar de aclarar las distintas contradicciones que hay y todo eso, así que sencillamente lo dejamos fuera. Así que el próximo capítulo que tratamos en el informe es la famosa oleada del junio y julio del año 52, que tuvo un tremendo impacto. Ahí el título dice el día que los platillos visitaron Washington, D.C. Y esto causó un tremendo impacto porque estos objetos fueron detectados por radar y se vieron volando sobre el área de vuelo restringido de la capital norteamericana. Y además esto pasó en la época de la Guerra Fría, así que fue tremendo lío en la época. Aquí vemos algunos detalles del artículo de prensa. Aquí vemos el capitán Ed Rupert, que era el jefe del proyecto Libro Azul. Primero se llamó el proyecto Signo, después Grudge, finalmente a partir del 51 se lo llamó Libro Azul, duró hasta el 69, fue la única comisión oficial norteamericana, o sea, públicamente conocida. Aquí tenemos el radar con los distintos, que muestran cómo se movía el objeto. Ahora aquí vamos a mostrarles, antes de entrar a esta parte, aquí tenemos al general John Sanford, que era el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea. Y este incidente causó tal impacto en la época que el Pentágono tuvo que hacer una conferencia de prensa para apaciguar la opinión pública y la prensa, porque realmente creó un pánico. Así que ahora vamos a ver el primer clip de video, que es un extracto de la conferencia de prensa del general Sanford. En que, como ustedes van a ver ahí, él trata de explicar también, o sea, apacigua a la opinión pública, básicamente dando la explicación de que
se trataba de una inversión de temperaturas. Pero al mismo tiempo también admite de que hay casos Lieutenant Patterson, pilot of Red Dog 1, said he concentrated on one of the bright lights. empezamos con los artículos de prensa. I tried to make contact with the bogies below. Aquí están leyendo justamente uno de los testimonios de los pilotos. I chased a single bright light. I was at my maximum speed. Está explicando cómo persiguió al ovni y ve la luz, o sea que tiene un avistamiento de radar visual. Esto está sacado de una especie de docudrama, pero muy hecho en forma muy fiel en el año 56. Acá está el general. Y dice que es la obligación de la Fuerza Aérea a defender el espacio aéreo y chequear cualquier cosa que esté volando en el aire que pueda afectar la seguridad del país. Y que la Fuerza Aérea ha estado encargada de estos asuntos desde el año 47. Han tenido muchos reportes. De la mayoría de los informes nos han sido capaces de explicarlos. Explicarlos como fraudes, avistamientos erróneos de aviones, fenómenos electrónicos, aberraciones. Sin embargo, ha habido un pequeño porcentaje de casos que fueron hechos por testigos creíbles, que no tienen explicación. Pero aquí, después de que admite eso, de que realmente tienen casos sin explicación, después el general dice que de todas maneras estos casos no afectan a la seguridad del país. Y lo pone en forma bien enfática. Y que no se ve un patrón de propósito de estos objetos, de amenaza a los Estados Unidos. Esto es importante. Aquí dice que de todas maneras podemos constatar que ninguno de estos avistamientos, ya ahí podemos cortar el video, ninguno de estos avistamientos de Washington, armas secretas de los propios militares norteamericanos. De todas maneras, el resultado de esta oleada llevó a la participación activa de varias agencias norteamericanas, incluyendo la CIA. Y como algunos de ustedes deben saber, la CIA finalmente también en los años 70, a raíz de esta aplicación de esta ley, desclasificaron más o menos como 1000 páginas de documentos. Muchos de ellos, o sea, no muchos, prácticamente la gran parte de los documentos de la CIA son de avistamientos de ovnis, pero en otros países, porque es una agencia de espías, obviamente, ¿no? Entonces tenían sus contactos en diversos países. Y en este mapa que yo hice, donde se ve el pequeño platillo, que está de hecho basado en uno de los documentos de la CIA, es donde los países donde tenemos avistamientos, o sea, documentos de la CIA desclasificados. Aquí en Sudamérica no tenemos de Chile, pero se incluye Venezuela y Brasil. Bueno, seguimos adelante con el famoso caso, bueno, en su época fue famoso, después se ha olvidado, el famoso o conocido caso en su época de la base de Lakenheath y de Ben Waters. Curiosamente, exactamente los mismos lugares donde después se repite el fenómeno en 1980, 24 años después. Este es un caso muy bueno de visual y de radar. Aquí vemos una ilustración popular y aquí vemos también uno de los documentos desclasificados de la inteligencia aérea donde describe el fenómeno, donde también hubo un scramble de aviones Vampire, creo que se llamaban, de la Fuerza Aérea Inglesa. Otra serie de casos clásicos sería la próxima sección del informe, aquella la que llamamos
la tercera oleada norteamericana, la primera el 47, segunda el 52, tercera el 57, pero que pasaron en un lugar que se llama Lebanon, Texas, donde una serie de autos, camiones, incluyendo radiopatrullas de policía, se encuentran estos objetos, estas bolas, y se producen de los primeros casos bien documentados de efecto electromagnético en que separan los motores del auto. Este caso fue muy mal investigado por la Fuerza Aérea en la época. Aquí ven ustedes el comunicado de prensa del año 57, acá está, Lebanon, Texas, donde básicamente la evaluación es que se trata de rayo globular o fuego de San Telmo, o sea, condiciones eléctricas. Esa es la explicación que ellos dan. Pero como mostramos en nuestro informe, no había siquiera una tormenta eléctrica esa noche. No había ninguna razón para que esa fuera la explicación. Y el profesor McDonald, un físico ya fallecido, que era PhD en física atmosférica, demolió totalmente esa explicación. Pero fue una explicación rápida que dio el proyecto Libra Azul para deshacerse también, porque también había creado bastante controversia. Y desgraciadamente la Fuerza Aérea perdió la oportunidad de investigar realmente un buen caso, no solamente con un automóvil, pero con varios vehículos y algunos de los testigos policías. Nos quedamos pegados aquí en Lebanon. Alguien va a tener que mirar ahí. Alguna ayuda técnica. Siempre pasa esto alguna vez en una conferencia. Ya, no, ahí pues ahí un poquito para atrás. Se quedó pegado, obviamente. Manipulación electrónica. Tal vez, ya, salimos. Bien, el próximo caso que tenemos, y vamos por supuesto cronológicamente, a las famosas fotos tomadas en la isla Trinidad en enero de 1958, un caso que no me voy a explayar mucho porque es muy conocido y se ha mostrado muchas veces, pero es de los casos fotográficos más importantes conocidos por las circunstancias, porque como discutimos ayer en el taller, en el workshop, la fotografía es un tema bastante complicado, sobre todo hoy en día, todo puede ser trucado. Yo puedo tomar una foto aquí de las ciudades y después meterla, escanearla en mi computadora y agregarle un ovni y después imprimir eso y va a salir un ovni sobrevolando sobre las ciudades, pero naturalmente un fraude. Claro, en los años 50 no existía esa tecnología, pero igual se puede hacer un fraude muy fácil usando una cantimplora, cualquier cosa. Entonces una fotografía que llega, digamos, en forma anónima a un investigador tiene muy poco valor, por más clara que sea. La única forma de aceptar la fotografía es si sabemos todas las circunstancias en las que se tomó la fotografía y si hay, sobre todo, como en este caso, testigos adicionales que también vieron el mismo fenómeno que el fotógrafo que tomó la fotografía. Y esto es un caso prácticamente perfecto porque se toma, la fotografía la toma un fotógrafo profesional que se llamaba Baraúna, pero que estaba en un barco de la Marina Brasilera, el barco Almirante Salana, como parte del Año Geofísico Internacional. Y estaban en esta isla prácticamente vacía, creo que hay nada más que una pequeña estación ahí meteorológica o algo, pero no, es una isla que queda en la mitad del Atlántico, en que la vio, se calcula que alrededor de 50 marinos, incluyendo oficiales del barco, y ahí mismo el oficial, o sea, el fotógrafo que era parte de la expedición, toma las fotos. Son 5 fotos en total. Aquí vemos el movimiento que hizo el OVNI. Aquí es la primera foto, segunda, tercera, cuarta, quinta, y hasta una sexta. Esta es la isla, acá estaba el barco. Vamos a ver una más, la más clásica, una ampliación. Esta foto en su momento fue también... se mantuvo en secreto inicialmente, el expediente fue a la Marina de Brasil y se consideró el caso tan importante que se elaboró todo un informe muy detallado, que yo lo tengo y que se usó como base para escribir ese capítulo.
y se le mandó al presidente de Brasil de ese entonces, Juscelino Kubitschek. El material era secreto. Kubitschek encontró que esas fotos y el tema era tan importante para la humanidad que él mismo decidió desclasificarlo ahí mismo, y por orden del presidente se entregó a las fotos a la prensa y han aparecido prácticamente en todos los libros ovnis hasta el día de hoy. Vamos ahora a los años 60, el famoso caso Socorro de Nueva México. También una interpretación aquí un poco dramática, pero un caso también muy bueno. El testigo se llamaba Lonnie Zamora, era un policía, un sheriff de este pequeño pueblo de Socorro. Aquí vemos parte del expediente del libro azul, las marcas y la zona donde ocurrió el asunto, esto del libro azul. El libro azul, que ya en esa época estaba poniendo más y más escéptico, sin embargo, este fue de los pocos casos que no lo atacaron. Al contrario, la conclusión final quedó como caso categoría desconocida, unknown, que era la categoría que el libro azul tenía para aquellos casos sin explicar. El que lo investigó fue el mayor coronel, en esa época era mayor Héctor Quintanilla, era un hombre bastante escéptico para muchos casos, pero debido a las circunstancias de este caso, el hombre se obsesionó y pasó mucho tiempo, estaba convencido de que podía tratarse de algún tipo de sonda experimental o algo de la NASA, de los campos de prueba de White Sands, que estaban bastante cerca a Socorro. Sin embargo, al final eso tampoco se pudo probar y el caso quedó desconocido. Aquí vemos a Zamora, y también una de las cosas curiosas de este caso es que tenía una insignia, tenía algún tipo de marca el ovni, aunque hay dos versiones, no se sabe al final cuál es la que vio, pero porque las dos son hechas por Lonnie Zamora, pero son un poco distintas. La forma ovalada o como de huevo del objeto, y también tenía humanoides, que vemos aquí en esta interpretación. Encuentro cercano al tercer tipo clásico, con humanoides que básicamente él los ve un segundo y los tipos se suben al vehículo y el vehículo despega y causando un tremendo ruido, y el Zamora tiene que tirarse al suelo. Ahora vamos a un caso canadiense del año 67 que se llama Falcon Lake. Aquí vemos al equipo del gobierno canadiense. Fue una investigación oficial canadiense hecha por la policía montada y la Fuerza Aérea y algunos consultores civiles de la defensa canadiense. A pesar de que este caso tiene un solo testigo, por otro lado tiene bastantes tipos de evidencia. Hay las marcas de terreno, no se ven muy claras en esta foto, pero esta es una foto muy antigua. Y también, pero lo más importante son las marcas, los efectos fisiológicos de Michalak. Aquí vemos el ovni que él mismo dibuja. Esto es parte del documento, de los documentos desclasificados del gobierno canadiense, que también pasaron una ley hace varios años atrás. Y este expediente es muy grande, son 100 y tantas páginas, nada más que el expediente de este incidente. Y la parte más importante del caso son los efectos fisiológicos que sufre el testigo. Incluso si ustedes se fijan, las marcas que hay aquí, estos puntos, que corresponden a esta parte, porque él se acercó mucho al ovni, y de aquí salió una tremenda oleada de calor que le quemó la camisa, y quedaron esas marcas en su pecho, en su estómago más bien. El hombre experimentó una serie de problemas médicos, mareos, náusea, quemaduras. Es la parte más convincente. Incluso la Fuerza Aérea canadiense estaba muy escéptica de este caso. En los documentos se ve que tratan de bancarlo, tratan de decir de que el caso no es auténtico, que se trataría de un fraude. No les convencían las marcas de terreno, no les convencían otros detalles de la historia de Michalak, pero el mismo coronel de la Fuerza Aérea canadiense admite que no hay ninguna explicación para los efectos médicos, los efectos fisiológicos que sufre el testigo. Así que eso les convenció de que algo realmente pasaba.
porque nadie va a ser tan loco de quemarse para crear un fraude. Y además que tenía una serie de efectos médicos este señor. Después se recuperó, ¿sí? Va a un total como de, no me acuerdo de todos los detalles médicos en este momento, están en el libro, pero va a muchos hospitales, incluso termina en varios hospitales de Estados Unidos. Le hacen algo así como 20 y tantos exámenes médicos. Pero no fueron de larga duración los efectos, para suerte de él. Después se recuperó y vivió muchos años más, aunque quitado de bulla, este caso no es muy conocido, y finalmente fallece, pero ya de bastante avanzada edad, el año pasado. Ahora entramos a una de las situaciones con efectos de defensa más importantes, la alerta sobre las bases del Comando Estratégico del Aire durante un periodo de 2 semanas en octubre y noviembre de 1975. Aquí vemos un mapa de las distintas bases atómicas de Estados Unidos. No tiene que ver directamente con este incidente, pero es un mapa así militar. Y les voy a mostrar las zonas. Entonces, esta es la base Loring, esta es la base Woolsbeth, hay una en Michigan, aquí tenemos Malmstrom, la de Montana, y, no, aquí Montana, Fargo, una en Fargo, en Woolsbeth, creo que cerca de Fargo, en North Dakota, y después hay una estación también que se llama Falcon Ridge en Ontario, que no está en este mapa. Y durante este periodo de 2 semanas se producen una serie de alistamientos en todas estas bases que causan bastante alerta militar debido al punto sensitivo donde estaban ocurriendo estas cosas. Se declasifican poco tiempo después una serie de documentos. Aquí ven ustedes el sujeto de penetración de base de la Fuerza Aérea. Curiosamente los llaman un helicóptero no identificado, que vuela en la proximidad de la zona donde se almacenan los armamentos atómicos. Un helicóptero de la Guardia Nacional se le llama para sobrevolar y ubicar a este helicóptero no identificado. Bueno, ahí continúa el documento. Lo curioso es que ya a esta época la Fuerza Aérea estaba media quemada con el tema OVNI por el punto de las relaciones públicas, con el libro azul, al final lo habían criticado mucho. A raíz del informe Condon, la Fuerza Aérea se retira finalmente, oficialmente, del asunto OVNI, y pocos años después primero viene una oleada del 73, muy fuerte en todo Estados Unidos, con muchos casos de humanoides de encuentros cercanos del tercer tipo, pero no necesariamente casos militares, aunque hay algunos. Y después en el 75 vienen estos incidentes de las bases aéreas, y no quieren usar el término OVNI, aunque algunos documentos sí lo utilizan, otros no. Sin embargo, yo siempre lo he hallado curioso que la Fuerza Aérea haya admitido que helicópteros no identificados estaban volando sobre zonas donde se almacenan armas atómicas. Bueno, ¿qué tipo de seguridad tenían? Si cualquier helicóptero podía meterse ahí. Es una contradicción, no querían usar el término OVNI, entonces admiten que un helicóptero podría meterse en una zona restringida. Aquí vemos otro documento, y aquí este sí lo llama UFO. Así que hay muchos documentos de esto, incluso hay unas listas publicadas por el NORAD, donde están cronológicamente todos estos incidentes. Ahora, lo vamos a pasar muy rápidamente, porque en realidad el que conoce mejor este caso es Juan José Benítez. De hecho, esta foto me la envió él hace muchísimos años ya, creo que fue el 79, por ahí, en ese famoso caso. Bueno, han habido muchos casos en las Canarias, pero este fue el primer caso importante. Hay casos anteriores, pero de las oleadas más fuertes de las Canarias es el primero del año 76, donde se ve esta tremenda luminosidad, muy conocido. No sé si él lo va a mencionar en su conferencia. Esto se publicó en el primer libro que Benítez escribió sobre los documentos españoles, y aquí vemos parte del expediente que en esa época fue entregado a él en forma, digamos,
no oficial en el documento, porque no, o sea, no, y después posteriormente, por lo menos este expediente se desclasificó oficialmente. Él les explicará más los detalles, no sé si hablará de este caso, pero por lo demás es muy conocido aquí también en Chile, porque es un caso muy bueno, tiene muchos testigos, incluyendo marinos españoles, civiles, todo tipo de personas, pero incluyendo un médico que va a ver una paciente en el pueblito de Guía y ve esta bola transparente con dos seres muy altos, así que también es un encuentro cercano del tercer tipo. Y aquí vemos una representación, está un poco viejo este slide ya, pero ahí ven una representación artística, digamos, de lo que vio este señor. Ese fue el único caso español que estaba en nuestro informe. Ahora vamos al de Terán, del año de septiembre del 76. Esta foto de hecho es tomada en el 85, pero es tomada en Terán, para mostrar un poco fenómenos ovnis. Y este es realmente, casi de todos los casos en el libro, es quizás en algún sentido el mejor. Es un caso realmente muy interesante. Aquí vemos algunos de los dibujos hechos por Piruzzi, que era el radarista en la torre de control. Y aquí también vamos a mostrarles un segundo video. Aquí vemos la representación, hay un scramble de dos Phantoms F-4 de la Fuerza Aérea Imperial de Irán, porque esto ocurre todavía en la época del Shah. Y este detalle es importante porque, como ocurre todavía en la época del Shah, los agregados aéreos norteamericanos, que estaban en el agregado aéreo, un famoso general que se llama Secord, que estuvo después metido en varios otros asuntos, no ufológicos, pero asuntos que tienen que ver con el escándalo Irán-Contra, pero en esa época él era el agregado aéreo y los norteamericanos se llevaron una gran cantidad de material sobre este incidente. Ahora vamos a ver entonces el segundo clip de video, donde van a ver ustedes el testimonio del general Yousefi, que era el número 3 de la Fuerza Aérea de Irán en esa época, el hombre de tercer rango de la Fuerza Aérea de Irán, donde él describe que él fue testigo y participó también en este incidente. La representación que ven aquí es interesante también porque está hecha por la televisión iraní de la época. Este caso fue muy publicitado en la época, o no exactamente de la misma época, pero un poco tiempo después, y recrearon el incidente. A ver, si ponemos un poco de volumen, que está hablando en inglés, yo creo que muchos de ustedes entienden inglés. Aquí él explica, él ahora está, claro, salió de Irán después de después de la Revolución Islámica, y eventualmente lo rastrearon y resultó que vivía en Estados Unidos. Él está hablando aquí mientras ustedes ven todo esto y dice que básicamente lo llamaron de la base Shirokki, se llamaba, estaba este objeto volando sobre el aeropuerto Merebad, y ordenan que el scramble de un primer Phantom. Aquí, por primera vez también en este programa de televisión, se escucha la grabación entre los pilotos de los Phantoms y la torre de control del aeropuerto Merebad. El primer avión tiene una serie de efectos electromagnéticos, tiene fallas en la radio y en otras cosas, hasta que se le ordena que regrese a la base. Se decola un segundo avión. Mientras tanto, el general Yousefi va a la ventana y ve ese objeto, que ahí está recreado naturalmente, que va bajando al otro lado de un cerro. O sea que él también es testigo directo de este fenómeno. El segundo piloto es todavía más dramático el asunto porque se le ordena que dispare un misil, AIM-9 se llaman estos misiles, y en el momento que el tipo va a apretar el gatillo del misil para disparar al ovni, todos los equipos del avión no están funcionando, y sobre todo los armamentos no están funcionando. Y en ese momento sale un objeto desde el ovni que se acerca hacia el piloto, o sea que es como una verdadera batalla. Y de alguna forma el piloto logra esquivarse y bajar en picada hacia abajo. Y bueno, se salva. Mientras tanto, el objeto pequeño sigue volando y aterriza detrás de una montaña. O sea que este también es un caso de aterrizaje, pero esa parte
por lo visto todavía es secreta o no se conocen los detalles del aterrizaje, si hay huellas de terreno, si se fotografiaron, si se levantaron muestras, esa parte no se conoce, solamente el testimonio. Pero según el propio general, se produce una comunicación entre la sonda pequeña y lo que él llama textualmente la nave madre. Se produce un vínculo entre los dos objetos. Y aquí lo dice en sus propias palabras. Este fue un programa hecho en California, que se dio después en el programa Sightings. Nuestro amigo aquí, Haynes, fue entrevistado en ese programa, donde él da su opinión justamente de la importancia de este caso. Y usamos el testimonio del general Yousefi, Nader Yousefi, justamente en nuestro informe. Y después también un testimonio de un segundo general. Así que es un caso, pero bastante, muy sólido. Y todos los documentos están además contenidos en, no sé si todos, pero una gran cantidad de documentos están contenidos en el dossier, el expediente de los agregados militares norteamericanos. Ya, ahí se acaba esto. Pero de hecho dejemos dejemos el video, porque el próximo es el famoso caso Penwaters, el que ocurre en diciembre de 1980. Tal vez podemos hacer un fast forward, pasarlo más rápido las barras. Ya, ahí está bien. Si podemos poner un poco en volumen para que ustedes escuchen directamente la voz de los militares. Este es el teniente coronel Holt. By name, the three individuals who said they were out in the woods chasing UFOs all night and laughed, as though he didn't believe it. And did find indentations on the ground. And they called the British PCs, the British police, who came out and wrote it off as hens nesting and rabbits burrowing. The interesting thing is there were three depressions which were equal distance apart, and they were all the same diameter, and the ground and the depression the same depth. Entonces ella escucha simultáneamente lo que está diciendo en la televisión y lo que yo estoy diciendo. Así que tal vez entonces tendré que nomás que narrar lo que está diciendo. Este es el coronel Holt, a quien yo conocí personalmente. Este es un caso que lo he investigado durante muchos años. Y el coronel Holt es una serie de incidentes que ocurren en diciembre de 1980, en el periodo entre Navidad y Año Nuevo del 80. Esta es parte de una grabación directa en que sale una patrulla. Este es el segundo incidente. El primer incidente es una patrulla pequeña, de 3. Yo también entrevisté a uno de esos testigos que se llama John Burroughs, un policía militar, pero de base aérea. Este era el vicecomandante de la base, Ben Waters. Estas eran bases de la OTAN, pero que estaban como alquiladas de la Fuerza Real Inglesa. Ahora, después del final de la Guerra Fría, estas bases están ya cerradas. Pero en esa época eran muy importantes para la defensa de la OTAN en Europa y tenían también armas atómicas. Holt aquí indica que al comienzo él estaba escéptico. Cuando vienen los primeros informes de la primera patrulla, no piensa que debe haber sido una tontera o algo, no le da mucha importancia, pero sin embargo se da el trabajo de ir a ver los informes que habían hecho los de la patrulla. 2 días después están en una fiesta de Navidad con todos los oficiales, cuando llega la noticia de que se ha visto un segundo ovni. Entonces Holt, según me explicó él mismo, cuando yo lo conocí muchos años después, decía, bueno, ahora yo mismo voy a ir ahí y voy a mostrarle a estos tipos que están equivocados y que esta cuestión de los ovnis es un cuento. Entonces va él en una patrulla con otros, con contadores Geiger y todo, y ahí lo que básicamente tienen un incidente ellos mismos, en donde, como explica aquí, es un incidente largo que dura pero varias horas, y él lleva una microcassette y va narrando en vivo el incidente. No es que las 4 horas estén en la cassette, hay más o menos 20 minutos, solamente ciertas partes prendían la cassette. Y en uno de los aspectos más dramáticos, momentos más dramáticos, uno de estos objetos que estaban como danzando en el bosque, era un bosque que se llama Rendlesham, ahí ven parte, entre 2 bases, y el objeto tira un rayo, que lo describe como un rayo de láser. Me acordé cuando el Dr. Haynes estaba explicando en su conferencia los distintos tipos de haces de luz. Aquí Holt lo describe como un rayo muy fino que cae justo enfrente a él. Otro aspecto de esto es que encuentran la zona donde había aterrizado el ovni las 2 noches antes y llevaban un contador Geiger y detectan radioactividad en esa zona, así como unas ramas rotas.
Ahora podemos parar el video y volver a los diapos. Ya. Ya. Bueno, este era el dibujo de la primera, del objeto que vio Burroughs, justamente parte también del expediente oficial. Y este es el famoso memorándum que escribió Holt, que a pesar de que es muy resumido y no entra en una serie de los detalles más extraños, este es un caso, por definición, lo que hablábamos de la extrañeza más credibilidad del testigo. Un coronel que es vicecomandante de una base donde hay armas atómicas. Me imagino que eso es lo que estaríamos todos de acuerdo, que ese es un testigo con credibilidad. Y aquí él explica en los detalles, pero muy resumido, a las autoridades inglesas, porque la base era con todo, estaba supuestamente bajo el comando de los ingleses y la Fuerza Aérea Norteamericana como que alquilaba bajo convenio de la OTAN. Bueno, estamos ya con muy poco tiempo. Acá está la Trans-en-Provence. Lo quería mostrar, no quiero entrar en detalles, pero quería mostrarlo porque es uno de los casos más importantes de nuestro expediente, gracias a los materiales que nos envió Jean-Jacques Velasco. Esto ya lo vieron en la mañana, pero les voy a mostrar una cosa que él no les mostró, Nicolai, el testigo. La razón es que, según las regulaciones del CEPRA, no pueden hablar de los testigos, pero yo tampoco estoy violando ninguna cosa de privacidad, porque Nicolai ha aparecido ya en programas de televisión y ha hablado de forma pública, y yo mismo lo conocí una vez y tomé esa foto. Así que este es el testigo del caso, y ahí una ilustración, que los detalles de los efectos biológicos ya los vimos en la mañana. Aquí tenemos en el 86 el caso de los aviones en Brasil, del SINDACTA, el Centro de Control Aéreo Integrado de Civil y de Defensa Aérea de Brasil, que se decolaron estos aviones Mirage 3 de la Fuerza Aérea Brasilera. Un caso muy famoso también. También existe el testimonio de la conferencia de prensa, pero no lo tengo a mano en este momento, donde aparece el general Moreira Lima, que era el ministro de Aeronáutica de Brasil, con todos los pilotos. Fue un famoso momento de apertura de la Fuerza Aérea Brasilera. Así como ahora estamos en un famoso momento de apertura de la Fuerza Aérea de Chile, ese fue el momento en Brasil. Desgraciadamente no prosperó, ¿no? Después de eso, como que cambiaron las cosas en Brasil. Y el caso del avión comercial de Alaska, el capitán Terauchi, aquí ven, era un avión de carga, así que solamente el piloto y el copiloto vieron el ovni, porque el resto eran flores, o no me acuerdo cuál era la carga, pero no habían pasajeros. El tamaño del objeto era gigantesco, según vemos aquí en los propios dibujos del capitán, y además hubo trazas de radar, tanto del radar de la FAA en Fairbanks, como del propio avión, del Boeing. Estos son parte de todos los archivos que soltó la FAA, son de los pocos expedientes conocidos de la FAA, que sería el equivalente de la Dirección General de Aeronáutica, porque hubo un tremendo boom, por alguna razón, con este caso, y el tema OVNI había estado medio dormido en Estados Unidos durante varios años. Y cuando salió este incidente, la noticia, que creo que partió en Japón, porque era un piloto japonés y ahí siempre ha sido popular el tema, causó un tremendo impacto. Entonces la prensa le metió mucha presión a la FAA y finalmente esta agencia sacó todo un paquete que lo vendían por $200, incluyendo las cintas de la grabación de la torre de control. Bueno, $200 por el gasto, de un tremendo paquete, pero les fue muy bien, tuvieron varias ventas, por lo que tengo entendido. Y vamos a tener ahora que pasar muy rápido porque estamos ya con muy poco tiempo. Estos son algunos documentos de la KGB que salieron en 1990 o 91, ya con la caída del comunismo en Rusia, en que también viene la apertura en Rusia. La apertura empieza con Gorbachev, y de hecho mañana voy a hablar mucho más de los casos rusos. Y el incidente, que porque originalmente no teníamos ningún caso de Rusia, entonces yo escogí porque también es muy bueno, un caso de muchos testigos militares que ven este objeto sobre una base de cohetes también y campo de prueba en Kapustin Yar, en una famosa instalación equivalente a White Sands en Estados Unidos, y tenemos todas las deposiciones, los testimonios de los militares
soviéticos, esa época todavía soviéticos, sobre todo el teniente Voloshin. Aquí ven que también el objeto lanza un rayo sobre edificios donde también se guardaban armamentos. O sea que obviamente hay una implicación militar en estos casos. Recientemente justamente un grupo de generales retirados en Francia acaba de sacar un informe que se llama Cometa, que se llama Los ovnis y la defensa. Y poco después de esto viene otro famoso caso ruso, donde el jefe de la defensa aérea de Rusia, el general Maltsev, reconoce otro caso de radar y de scramble, y también de testigos visuales, donde hay más de 100 testigos. Esto es del diario Rabochaya Tribuna de Moscú, de 1990, donde hay esta declaración muy importante del general Maltsev, cuyo texto está originalmente en el libro. Estamos con muy poco tiempo, así que creo que vamos a tener que saltarnos la parte del general de Brouwer, la oleada belga. Yo personalmente hablé también con el general de Brouwer, que después llegó a ser el número 3 de la Fuerza Aérea Belga. En esa época era coronel a cargo de operaciones aéreas. Aquí es cuando se ponen de moda los objetos triangulares. Estos son diversas ilustraciones de testigos recolectadas por la organización SOPERS de Bruselas, que es una de las organizaciones ufológicas más serias y mejor organizadas. Y tan bien organizadas porque tenían científicos, asesores científicos, que la misma Fuerza Aérea belga cooperó con ellos. Y en la famosa foto de Petit Rechamp, la única foto bien documentada de esta oleada. Hay unos videos también, pero los videos no son tan claros. Esta foto fue analizada en la Escuela Militar Real de Bélgica, y hasta donde se sabe es auténtica, porque era un diapositivo, y analizaron la diapositiva original. Finalmente en el informe terminábamos con el caso de Bélgica, pero también hicimos unos pocos casos en forma muy resumida. Por ejemplo, un caso de 1991 de radar y de visual en el aeropuerto de Asunción, en Paraguay, que es un caso bastante bien bueno. Junio del 91, ahí ven el capitán de la aerolínea, la gente de la torre de control y el aeropuerto, y también hubo la plaza de radar y se entregó este documento al público, a la opinión pública en Paraguay. Avistamientos triangulares también han habido muchos en los años 90, muchos se ha especulado. Este fue una ilustración, de hecho, para un caso ruso, pero la usé para un caso inglés que está mencionado, porque no tenía ilustración del caso inglés. El mismo general de Brouwer, mucho se especuló que se trataban de armas secretas, de aviones stealth. Hemos pasado por toda una lista de aviones, ahora se dice que son unos dirigibles secretos stealth, pero el general de Brouwer ha dicho claramente en forma pública, era justamente el último video que tenía, pero estamos ya sin tiempo, donde él sencillamente no cree que se trataban de armas secretas de los norteamericanos. Dice que no tendría que primero que nada los norteamericanos oficialmente le dijeron al gobierno de Bélgica que no tenían nada, que esas cosas no eran de ellos. Y segundo, es una práctica de las fuerzas aéreas de no testear aviones secretos en zonas públicas, porque puede haber un accidente, se puede caer un avión y ahí se acaba el secreto. Para eso tienen zonas como la famosa Área 51, que en mi opinión no tiene mucho que ver con ovnis, es una zona, un campo de pruebas de aviones experimentales del ejército. Bueno, como es secreto, en realidad se puede especular mucho, pero no tenemos evidencia sólida de que ahí hayan platillos ni nada. Y finalmente el caso de radar en el año 94 en Michigan. Y para terminar, la última, tenemos aquí unos apéndices que también publicamos en mi informe. Este es un tratado entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética para evitar el riesgo de guerra atómica. Y lo más importante aquí es esta cláusula, donde se dice que si objetos no identificados se ven sobre bases atómicas de un país o del otro, antes de que se declare una guerra nuclear, esto es en la época de la détente de Nixon y Brezhnev, debieran chequearse unos a otros para ver si en realidad si se trata de un objeto desconocido. Claro, un objeto no identificado no es necesariamente un ovni,
puede ser un avión privado de otro país, qué sé yo, cualquier cosa, pero incluiría también un ovni, cabería de esa categoría naturalmente. Esto después tenemos la moción que se hizo en las Naciones Unidas, también se publicó, esto está en los apéndices del libro, la moción que hizo el entonces primer ministro Gairy de la isla caribeña de Grenada, y aquí fue la conferencia de prensa, ahí está Gairy, Hynek, Jacques Vallée y el coronel Cohen, que era un coronel del ejército, pero que habló a título privado, que tuvo un caso de helicóptero. Y este fue la famosa decisión emitida entonces por la Asamblea General para el establecimiento de una agencia o departamento de las Naciones Unidas para llevar a cabo, coordinar y diseminar los resultados de la investigación de objetos voladores no identificados y fenómenos relacionados. Esto fue hasta ahí se llegó a las Naciones Unidas, se llegó a pasar una decisión es diferente de una resolución se vota por todos los países y tiene un efecto mucho más fuerte, pero con todo existe esta decisión de aquella época, y lo que pasó fue que después hubo un golpe de Estado en Grenada y ahí quedó. Pero si algún día esto se retoma, existe ya algo que se podría sencillamente reactivar en lo que quedó hecho en aquellos días. Y finalmente otro documento internacional que también tenemos en nuestro informe es el informe que hizo el profesor Tullio Regge, un miembro del Parlamento Europeo italiano, que también Jean-Jacques Velasco habló y él cooperó en eso, donde Regge recomendaba la creación de una agencia europea para la investigación de estos fenómenos, pero tampoco, desgraciadamente, eso tampoco prosperó, pero también existen todos estos precedentes, es cosa de reactivarlos. Finalmente ya vamos a pasar aquí sin detalles algunas de las personalidades políticas que tenemos en la última sección del libro de las declaraciones, el alistamiento del presidente Jimmy Carter, cuando en esa época no era presidente, era gobernador del estado de Georgia. E incluso se dio el trabajo de llenar un formulario. Ya no existía el libro azul en esa época, así que lo mandó a una organización pequeña y después llegó a NICAP. Reagan también tuvo avistamientos, aunque no hay registros oficiales, pero hay testimonios del piloto, pero posteriormente en varios discursos que reproducimos en el libro, él habló de la importancia de que si la Tierra era amenazada por fuerzas extraterrestres, esto llevaría a una unión automática de todos los países del mundo y específicamente de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Lo dijo varias veces, incluyendo en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987. Aquí vemos a Gordon Cooper, el famoso astronauta, con una carta que escribió justamente en la época de la moción de Grenada. Él tuvo un avistamiento también, no en el espacio como se afirma erróneamente en algunos escritos por aquí y por allá, por lo menos según él, sus avistamientos fue cuando era piloto de la Fuerza Aérea en una base de la OTAN en Alemania. Y estuvo involucrado en otras cosas también de ovnis. Aquí vemos a uno de los padres de la astronáutica y de los cohetes, el profesor Hermann Oberst de Alemania, a quien también tuve el honor de conocer justamente un mes antes que se muriera, en 1989, gran entusiasta del tema OVNI, incluso publicó hasta un libro en alemán, no ha sido traducido. El cosmonauta ruso, general Pavel Popovich, también estuvo involucrado en estos temas, llegó a ser hasta presidente de una coalición de ufología en Rusia, a comienzos de los años 90. Y el doctor Hynek, del cual ya hablamos. Y hay mucho más gente a quien citamos en este libro, el ministro de Defensa francés Robert Galli, el profesor Nissen, tenemos datos sobre China, pero ya no hay tiempo. Muchas gracias. Cooperación internacional oficial entre todos los países. Yo lo iba a hacer también, pero ahora que lo hizo general tiene mucho más peso que lo diga yo. Y es el momento. La Guerra Fría, señores, se acabó. El siglo XX, con todos sus problemas y líos, se acabó. Y es el momento de que realmente la gente se ponga seria
en este tema y que haya una cooperación internacional. Estamos viendo los primeros pasos aquí con Velasco, con el CEFA, pero tenemos que seguir adelante. Pero también es responsabilidad de los ufólogos de presentar un trabajo serio, porque si nos escapamos por el sensacionalismo, entonces ahí las agencias oficiales, los científicos no quieren meterse. Bueno, a ver si tenemos un poco de tiempo las preguntas, supongo. Gracias, José Antonio. Vienen las dos personas con micrófono, como lo hicimos en la mañana, entonces. Aquellas personas que deseen hacer algunas preguntas, les rogamos por favor que no hagan la introducción de ellas, sino que simplemente pregunten. Mario, allá al fondo, a tu derecho. ¿Todo claro? A ver. Perfecto. Simplemente es lo siguiente. ¿Por qué no se unen todas las organizaciones UFO del mundo e intercambian sus datos? Y de esa manera, no sé, creo que al compartir sus datos, todo iría más adelante. Aparte de, lógicamente, también tendría que ponerse los militares a ayudar un poco. Claro. Acá por lo menos en general, lo de Trópica, creo que no. Esperemos que todos, si en mi país, yo soy argentino. Sí. Y no me gusta que haya silencio. Esta es la verdad. ¿Se oye? Sí, se oye. Bueno, claro, estoy de acuerdo. El problema, esto de hecho se ha tratado, bueno, no a nivel internacional, pero se ha tratado a nivel norteamericano. Hace muchos años atrás, cuando yo estaba en mis primeros años, por ahí por el 82, por ahí, se trató de crear una federación ufológica en Estados Unidos. Juntar la MUFO, juntar la CUFOS, en fin. Pero generalmente, y ha habido intentos en Rusia también, había una especie de coalición, generalmente no ha prosperado por razones de ego, diría yo, por competencia y por diferencias filosóficas entre los distintos grupos. Es muy difícil crear estas coaliciones, aunque bajo razones ideales todos lo quisiéramos. Pero el problema es que llegan a haber tantas diferencias filosóficas y de metodología entre los diversos grupos, y vienen las peleas sobre los casos, en que un grupo que puede ser más escéptico va a decir, no, este caso es un fraude, o un globo sonda, o Venus, o lo que sea, y el otro grupo va a decir, no, eso era una nave extraterrestre, entonces no se ponen de acuerdo. El primer paso que habría que hacer para que esto prosperara sería lo que tuvimos que acordar nosotros en la reunión de ayer, que es estar de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo. Ese fue el primer paso justamente para que pudiéramos, aunque por supuesto la reunión de ayer fue muy cordial, pero hubo también bastantes yo no diferencias. estuve porque no me enteré, si no hubiera venido. Bueno, la verdad que estaba cerrado al público, era nada más que para los ufólogos chilenos, el CEFA, no, alguna gente también fue invitada, pero tenía que haber salido antes. En todo caso, yo creo que a medida que las organizaciones se profesionalicen, va a ser entonces más fácil crear esto. El problema es que también hay una gama muy grande. Yo diría que el espectro total de los grupos ufológicos, por ponerlo así, hacer una analogía política, va desde, digamos, de la extrema izquierda a la extrema derecha, igual que en la política. Entonces, digamos que, y aquí no le doy un motivo ideológico en particular, pero en un lado del espectro sería, digamos, los grupos contactados, los grupos místicos, que no tienen ni siquiera un interés científico, es como una religión, y al otro lado estarían los grupos archiescépticos, y entre medio, todos los que están entre medio, los grupos que son semi-escépticos, los grupos que son pro-ovni, pero con metodología más o menos científica, los grupos que son de aficionados, pero solamente entusiastas. Entonces, ¿cómo se pone de acuerdo toda esta gente? Sería estupendo, pero no lo hay muy fácil. Yo creo que es más fácil crear más agencias, las pocas que hay, y que eso vaya creándose un momento. Por supuesto, con la cooperación de los ufólogos. Que muchas de estas, son tomadas por unos sistemas que se llaman el GOES, el satélite orbital geoestacionario, que pertenece a la NOAA, a la Agencia Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos. Y en estas fotos escaneadas por satélite se han registrado estas figuras que son bastante curiosas, son ciertamente anomalías. Algunas tienen forma, sí, incluso ovalada, pero esos sistemas también, por lo que tengo entendido, yo no soy desde luego experto en imágenes de satélites, también se puede distorsionar, o sea que lo que aparece en la imagen no es necesariamente lo que aparece en la foto.
o lo que se vio supuestamente. Durante mucho tiempo yo estaba convencido de que podían ser válidas, ciertamente los documentos en sí son válidas, nadie piensa que sean un fraude, pero me he vuelto bastante escéptico porque ya tenemos, ¿cuántas tenemos? Como 12, y siempre el objeto aparece exactamente en la misma posición, a la misma distancia de la órbita de la Tierra. Aquí se ve la Tierra y aquí se ve el objeto, siempre a la misma. Una de las posibilidades que sea un efecto, un artefacto que se llama en fotografía. Artefacto es distinto que en idioma normal. Artefacto es cuando se crea un artefacto pero que no existe en la realidad, se lo crea por los sistemas de transmisión. Ahora yo quisiera aquí que nuestro amigo Haynes y Velasco vieran las fotos que están en el stand del ESIO y de los otros grupos ufológicos, que las vean y que nos den su opinión. Yo la verdad que no me siento cualificado para... Pero igual uno aplica sentido común, y cuando ve que 8 o 9 fotos tomadas por distintos satélites siempre aparecen a la misma distancia, hay algo raro ahí. Pero esa noticia de que eran naves gigantescas y todo, no, eso fue, no fue correcto. ¿Otra pregunta? Me gustaría saber, según su opinión, hasta dónde se acepta la vida extraterrestre. Porque siempre, en todas estas cosas, nosotros vamos a hablar de, se cree, o sea, hay un fenómeno extraño, pero yo nunca he escuchado, o sea, hasta este punto se acepta la vida extraterrestre o no. No, pero la vida extraterrestre prácticamente se acepta como posibilidad por la gran mayoría de los científicos y de los astrónomos. Tal vez hace 20 años atrás no era así. Cuando Frank Drake empezó y Sagan empezaron el proyecto SETI, era un tema bastante controversial. Pero hoy en día prácticamente yo diría que el 99% de los astrónomos y de los científicos aceptan la posibilidad. Lo mismo que astronautas, generales, todo tipo de científicos, porque por razones obvias el universo es una cosa monstruosamente gigantesca y que nosotros seamos la única planeta con vida no tiene sentido, no tiene ningún sentido lógico. Pero que exista vida en otros planetas tampoco significa que esa vida tenga algo que ver con los ovnis que se ven acá. Esos son dos problemas que en la prensa y en los programas de televisión y en el público se suelen confundir, pero no están necesariamente relacionados. Justamente fue uno de los temas que discutimos en el workshop. En los últimos años, el SETI, como se llama, que es la empresa científica para la búsqueda de la vida extraterrestre, ha tenido un repunte por el descubrimiento de planetas. Antes se calculaba que, digamos, porque se sabía que habían otras estrellas que eran del mismo tipo que el Sol, entonces se asumía que existían sistemas solares, pero la ciencia no tenía los sistemas de detección, no había el telescopio espacial Hubble y los otros equipos, los nuevos observatorios que se están construyendo, incluso aquí en Chile, no se podía detectar la existencia de otros planetas, era una pura postura teórica. En cambio, en los últimos 2 o 3 años ya he perdido la cuenta, creo que vamos por 20 y tantos planetas. Claro que se ven de muy lejos, o sea, se ven, de hecho ni se ven por el efecto que causan en esa estrella. Pero, o sea que no tenemos idea si esos planetas tienen vida. Desde luego la mayoría de esos creo que no, son muy grandes y están muy cerca de esos soles. Pero de todas maneras demuestran la existencia de sistemas solares. Y ese es el primer paso. Antonio. Dime. Con el gran cúmulo de información que tienes tú, te quiero consultar, ¿cuál es tu teoría en relación al origen de los ovnis o a cuál te sientes más cercano de las teorías que se han planteado? Bueno, esa es una pregunta súper compleja. Yo la verdad que no tengo teoría. Yo no soy un periodista científico muy pragmático y cuando me metí en el tema vi que la gente tenía, con Kevinsky por ejemplo, que fue mi primer maestro, mi mentor, estaba totalmente comprometido con la teoría de las fuerzas galácticas. Él como militar veía a los ovnis como estas fuerzas galácticas. Después conocí a otra gente que creía que los ovnis eran fenómenos parapsicológicos o esto o lo otro. El fenómeno ovni, en mi opinión, aglutina muchas cosas y entonces se presta para diversas interpretaciones. Yo estoy abierto a cualquier teoría, pero no me comprometo con ninguna especialmente. Lo único que quiero es que se aclare, que se investigue el fenómeno y que creo que en cierto sentido hay diversas cosas.
Eso sí, hay una inteligencia en el fenómeno y hay también una tecnología, pareciera, ¿no? O sea, la misma casuística nos está diciendo eso, que hay un fenómeno ahí, como el caso de Irán, que mostraba y todo eso. Obviamente hay una inteligencia, hay un control inteligente que no parece ser terrestre. Pero de ahí, más adelante, yo creo que tenemos que seguir acumulando datos primero antes de hablar teorías. Ya, solamente 2 preguntas más. Sí, no sé si conocen un caso de un coronel en Argentina, del comandante Polanco. Ah, sí, sí, lo han mencionado acá, ¿no? Porque hay un video bastante largo, como de 40 minutos. Participa él con todos sus 1000 horas de vuelo. No lo tengo el video ese, no lo he visto. Ese es el caso de Bariloche, ¿no? Exactamente, el 9000 Talleyrand. Es bien importante, Claro. es bien impresionante. Sí, ese caso me parece que ocurrió después de que ya estábamos terminando el libro. Sé que pero en cambio en el informe Cometa sí aparece. Sí, me gustaría tener más detalles, me gustaría ver ese video, pero es un video de entrevistas, ¿no? O no, que yo sepa no se filmó ningún hombre, ¿no? Como el 13, programa así de conversación, pero es bien impresionante. Y lo otro, su opinión sobre el asunto del Cabo Valdés, que no salió nada, iba a haber un libro y no sé qué pasaba con eso. Bueno, el Cabo Valdés para mí, personalmente, es muy importante para mí porque yo era periodista, ¿no? Y había llegado a Estados Unidos en el año 75. Cabo Valdés, como ustedes saben, ocurre en el 77. A mí esta cuestión de los platillos voladores en esa época no me interesaba. Yo había sido periodista científico, había entrevistado a mucha gente aquí en Chile, de física, astrónomos, de todo, y entonces mi prejuicio era de que, bueno, el tema OVNI no era serio porque los científicos no hablaban de él. Yo conocía a muchos científicos y no se conversaba de este tema, no debe ser todo tonteras o cosas de la prensa o cuentos, ¿no? Pero era totalmente ignorante del tema, nunca lo había investigado. O sea que yo entiendo la actitud, a pesar de que las cosas han cambiado mucho, hay mucho más apertura hacia el tema. O sea, un evento como este en la ciudad hubiese sido impensable en los años 80 o 70. Pero en esa época sí el tema era bastante marginal. Y yo ya estaba en Estados Unidos, mi hermano me manda los recortes del Mercurio, con la historia de este hombre, del Cabo Valdés. Y ese fue el primer artículo de OVNI que escribí en mi vida. Así que por ahí partió mi carrera ufológica. Es un caso rarísimo, pero desgraciadamente, bueno, tuvo un par de cosas muy buenas, que la entrevista que hizo este profesor escolar, que se llama Araneda, la hizo prácticamente 2 horas después del incidente, que es inédito en ufología. La entrevista con los testigos se hace 2 horas después. Así que esto no es como Roswell, que están hablando 50 años después, en que la memoria juega trucos con la gente, ¿no? Aunque sea en forma honesta. Yo mismo, si te preguntan qué hiciste hace 40 años, uno obviamente va a tener algunas cosas confundidas. Pero no en el caso Valdés, claro, que él no se acordaba de nada, como ustedes saben, pero de todas maneras está ese registro de Araneda. Incluso se emitió un comunicado de prensa del ejército en la época, también inédito, sobre todo en esa época del gobierno militar. Y de ahí desaparece el caso Valdés. Y bueno, yo sé que recientemente este hombre dice que ha escrito un libro, que vi el programa que apareció de pe a pa. Tengo entendido que aquí existen unos documentos, unos expedientes, pero yo no los tengo, así que no puedo comentar de eso. Sería interesante pues ver efectivamente, pero también da la impresión de que hay una contaminación hoy en día. Por ejemplo, esta historia de que vio el símbolo de humo, nada de eso está en el relato original. Pero es el caso, lo que sí se puede decir el caso Valdés, a pesar de que es un caso muy raro, otro caso, ahí este sí ya casi la definición del caso de extrañeza. Pero lo que sí se puede decir que es el caso chileno más conocido en el mundo. Y casi el único caso chileno conocido en el mundo. Y en parte gracias a mí, porque escribí no sé cuántas versiones de ese caso. Se conoce, pero falta. Bueno, vamos a tener que ver qué es lo que dice este señor. Ya, última pregunta. Perdón, quería hacer una petición respecto a mañana. Respecto a Roswell, por favor, ¿se podría hablar respecto a eso? Porque usted dijo algo que, bueno, Roswell que es como un hito en todo esto. Sí. Y mi pregunta es la siguiente. Bastante se habla de, por ejemplo, ahora hay un caso sobre ilustrado. Quería que usted me diese su respuesta de lo que usted pueda apreciar, de por qué aún se sigue inflando videos que todos
todos los que de cierta forma están metidos un poco en esto, podemos ver que son súper falsos. El video de la autopsia, ese tipo de cosas. Y por ejemplo, hace poco salió en televisión nacional un programa, La Noche Mundial, bueno, hace 2 años alrededor, un programa de una familia que era buceante, y que era súper parecida a The Great Fraude. ¿Por qué? O sea, a lo que voy yo, ustedes no hacen nada ejerciendo presión contra la gente que da televisión y muestra videos que cualquiera puede comprar de nosotros. Que uno no puede hacer o sea, yo he denunciado personalmente en mis columnas programas de televisión, como ese mismo del fraude ese de la autopsia de la KGB, en el cual, bueno, ahí yo estaba obligado a denunciarlo porque yo mismo aparecí en ese programa, sin saber de que iba a tratarse de un fraude. A mí me dijeron que era un documental sobre Rusia, narrado por Roger Moore, etc. Pero los ufólogos tienen el 1% del presupuesto de la televisión. ¿Qué va a hacer uno? Por más que uno haga miles de declaraciones, la televisión, a pesar de que hay buenos programas, como la serie OVNI aquí que hizo Patricio Bañado, la cual Rodrigo González y yo trabajamos, ese fue un buen programa, por ejemplo, serio, pero son la minoría. Y básicamente la televisión, incluso los programas serios, tienen una ley básica: ratings. Eso es lo que mueve la televisión. Y obviamente el sensacionalismo, la cuestión truculenta vende. Son los mecanismos sociológicos que funcionan en la televisión. Ahora hay excepciones, hay programas que son de índole más periodístico. Entonces, sobre todo si es un periodista famoso, como Bañados, el tipo no quiere quemarse, entonces tiene que mantener cierta calidad. El problema son los otros programas que han aparecido, en Estados Unidos les llaman los programas tabloides. Y esos programas no son periodísticos, pero usan un formato periodístico. Entonces aparecen como que fueran documentales, pero no usan ninguno de los parámetros del periodismo serio. Y antiguamente había programas poco serios, pero que por lo menos, podemos decir, no eran tan mal intencionados. Poco serios sí, pero ahora esta cuestión realmente ha degenerado en verdaderos fraudes que son apoyados por programas de la televisión, como ese de la abducción de la familia, por ejemplo. Y ahora les voy a dar una noticia más. Si ya no solo tienen ese de la KGB de Roger Moore, esa compañía que se llama Associated Television, no solo no aprendió la lección de la tremenda farsa, sino que tengo entendido, con nuestro amigo aquí, Gionetti, un ufólogo argentino que está conectado con el mundo de la televisión y el cine en California, acaba de ver el trailer se llama, ¿no? Las cosas promocionales de 5 minutos de los programas, que los llevan a los expos, ¿no? a las exhibiciones, donde se venden los programas de televisión a nivel internacional, y acaba de salir el trailer de un nuevo programa de Roger Moore, hecho por la misma productora, donde va en Egipto y aparecen ahí también unos supuestos archivos de la KGB y abren una momia, y la momia, el cadáver de la momia es gris. Un fraude atroz, de la peor calidad. O sea, ni lo he visto, pero ya conozco cómo funciona esa gente. Pero de todas maneras, el poder que los ufólogos o incluso las comisiones oficiales aquí, ¿qué podemos hacer contra la televisión? Si la televisión tiene mucho más presupuesto que todas las comisiones oficiales, no las secretas tal vez, pues ahí funcionan otros parámetros, pero las comisiones públicas, como los de nuestros amigos aquí, y todo el budget, todo el presupuesto de los ufólogos combinados, no es ni el 10% de un solo programa de televisión. Así que bueno, lo único que se puede hacer es combatirlo, pero no vamos a llegar mucho. Se puede tratar, pero yo creo que si se va generando un clima por otro lado, como lo que estamos haciendo aquí en Chile ahora, y empiezan a meter los científicos, entonces eventualmente sí, esos programas tal vez van a tener menos y menos apoyo. Hay que desmitificar el tema. Por un lado se acusa mucho a los gobiernos de guardar secretos y cosas, pero por otro lado hay tanta mentira que en mi opinión no tiene nada que ver con los gobiernos, que tiene que ver con vender para ganar plata.